¿Qué tal a todos y a todas? Les doy la mayor bienvenida y vamos a hablar acerca de la valoración inicial de ictericia. Empezando con la fisiología o en estados normales, en el órgano del vaso, aquí donde están los macrófagos, empiezan a eliminar y degradar los eritrocitos antiguos. Y como consecuencia, esto va a liberar bilirrubina de la hemoglobina. Después esto va a entrar al torrente sanguíneo, esto se le va a unir con la albúmina. Y recuerden que esta bilirrubina se le puede hacer como indirecta o no conjugada. Después, esta bilirrubina es liberada de la albúmina y entra en lo que sea el parénquima hepático para ser conjugada. ¿Mediante cualquier enzima? Mediante la UDP, glucuronosiltransferasa, y aparte añadiéndolo con el ácido glucurínico. Siguiente sería lo que ya se conjuga, dando la bilirrubina conjugada o directa. Esta es soluble en agua y regresa al torrente sanguíneo o va por las vías biliares. Luego con la que se va al torrente sanguíneo, bueno, esta se va directamente a lo que sería el riñón y aquí sufre un proceso de oxidación para dar lo que sería la urobilina, que es producto del urobilinógeno. Y esto es lo que pinta la orina de color amarillo. Ahora, en cambio, lo que sería en la vía biliar, baja con la bilis que se produce en la vesícula biliar, entra al intestino, luego intestino grueso, y con el metabolismo bacteriano de la flora intestinal, producen lo que sería la estercobilina, que esto da lo que serían las heces de color café. Continuando con lo que sería la hiperbilirrubinemia o presencia de bilirrubina en sangre, se divide en dos, ya sea en la indirecta o directa. En el caso de la indirecta, existen dos entidades principales en las que puede estar aumentada. Primero que digamos que hay una afectación o disfunción o ausencia de enzimas encargadas en el parénquima hepático de hacer la conjugación de la bilirrubina indirecta a directa. Entre ellos está el síndrome de Gilbert, para el ejemplo. Otra causa de aumento de bilirrubina indirecta en sangre sería la hemólisis, ya sea intravascular o extravascular. Cuando sucede esto, se libera la hemoglobina y también lo que da la liberación de bilirrubina indirecta, dando acceso. Ahora, también en casos de infecciones como una hepatitis fulminante, una hepatitis crónica o una hepatitis aguda por hepatitis A, hablamos que el parénquima está afectado y pues prácticamente ya no logra hacer el metabolismo adecuado de la bilirrubina. Y una mención más acerca de la hemólisis. Como es tanta la liberación de la bilirrubina en sangre, el hígado se satura de la producción de bilirrubina indirecta a conjugada, que prácticamente todo se empieza a salir de control. En el caso de lo que sea la bilirrubina directa, esto se da a una entidad solamente en específico y eso es la estasis de las vías biliares, que sería este apartado aquí. Llámese por una coledocolitiasis, una colangitis, alguna infección por parásitos como la ascaris, que estén obstruyendo esta vía. ¿Y por qué da el caso? Bueno, se supone que la bilis directa la bilirrubina, va con la bilis a intestino y se elimina por ahí. Pero en este caso que hay estasis, pues las cosas van de regreso a su origen, que aquí sería, y por eso aparece sangre aumentada, porque regresa al torrente sanguíneo. Y un comentario más, no solamente existen una y la otra. Hay padecimientos que dan la mixta, porque puede ser que los padecimientos se comportan con la estasis biliar y aparte con afectación del hígado, que ya simplemente las cosas no están funcionando de manera adecuada. Ahora vamos a ver lo que sean las manifestaciones clínicas principales de la hiperbilirrubinemia. Empezando con estos dos primero, bueno, en el caso de lo que sea la esclera y lo que sea debajo de la lengua, esto se tiñe a partir de lo que serían los de 2 a 3 miligramos por decilitro de bilirrubina sérica, independientemente de si es directa o indirecta. Y como se pueden ver, en el caso de lo que sería la abajo de la lengua, se tiñe en este apartado de aquí. Es muy discreto, tienen que verlo con la luz, si no, no lo van a ver bien a plena vista. En el caso de la esclera, bueno, se tiñe de esta manera. En dado caso que el paciente ya aparece con una ictericia franca en tegumentos, ya eso significa que ya son a partir de 4 a 5 miligramos por decilitro de bilirrubina sérica. Y recordar que la ictericia se manifiesta de manera cefalocaudal. Entonces primero va a empezar en cabeza hasta dar todo el cuerpo, dependiendo de los niveles de tal bilirrubina. Y su regresión es
marcado cefálico. Algo muy importante que tiene que ser acerca de lo que sería la tensión de los desechos, como lo que serían las heces y la orina. Esto se manifiesta principalmente en la estasis biliar. Si ustedes visualizan otra vez la vía, que la bilirrubina conjugada va con la bilis en el tracto intestinal, pues eso pinta lo que serían las heces. Ahora, en el caso que hubiera estasis, pues ese flujo es retrógrado o simplemente no existe. Entonces, por eso las heces están de color pálidas, que se le conoce como la acolia. También le describen como unas heces de características de plastilina. Y en el caso de lo que sería la orina, la razón de porque está muy pintada, recuerden que la conjugada es soluble en agua. Entonces, por eso se puede filtrar con mayor facilidad y se lleva la orina. Y como todo ese flujo de bilirrubina conjugada regresa al torrente sanguíneo, pinta la orina de color oscuro y lo que sería la coluria. Ahora, también recuerden que en el caso de las hemólisis muy severas, como la hemoglobinura paroxística nocturna, se pinta también de color negro por la hemoglobinuria, no tanto por una bilirrubina indirecta, ¿de acuerdo? Porque la indirecta no es soluble en agua y no se va a eliminar por la orina. En el caso de los padecimientos hemolíticos o destrucción de los eritrocitos, también se puede acompañar con otras manifestaciones. La primera, bueno, claro que sería un síndrome anémico, que ustedes recuerdan es la palidez de tegumentos, astenia y dinamia. En casos muy severos también hay que valorar la parte cardiológica o cardíaca principalmente, porque pueden presentar lo que sería la taquicardia, la angina de pecho y también enfermedad arterial periférica como úlceras. Y también en la parte pulmonar, ya que hay disminución en el número de eritrocitos que son los transportadores de oxígeno, el paciente puede empezar a hiperventilar y tener disnea. Y bueno, aparte de lo que sería la ictericia o la pigmentación de la piel, también se puede acompañar de otras manifestaciones, este tipo de hemólisis. Una puede ser también que tenga el paciente, justamente aquí, las piedras en vesícula, que son las piedras pigmentadas. Son la combinación de bilirrubina con calcio. También otro puede ser que exista la esplenomegalia, y esta se asocia principalmente con lo que serían las hemólisis extravasculares. Otro acompañamiento que ya mencioné anteriormente es que sea la coluria, pero esto se asocia no por la bilirrubina, sino por la hemoglobinuria que se está produciendo. Ahora, también se pueden acompañar otras cosas que serían, por ejemplo, aumento en la hematopoiesis. Recuerda que la hematopoiesis se ve principalmente en lo que son los huesos planos. En este caso, lo que sería la cadera, el coxal, para un aumento de la hematopoiesis. Están aumentadas. Pero, y otra cosa, aparte de que se está consumiendo la cantidad de suministro para producir eritrocitos, esto predispone a las fracturas patológicas. Y con una simple caída puede causar la fractura y eso puede ser mortal para ciertas edades de riesgo como los adultos mayores, por ejemplo. Y claro, se ve principalmente en las anemias severas crónicas, por ejemplo la talasemia o la enfermedad de células falciformes mal controlada. Y también puede ser que exista aparte de la hematopoiesis aumentada, la hematopoiesis extramedular. Y eso se da principalmente en el hígado y también lo que sería en el vaso. Esto también lo puede aumentar. Y recordar que hay que descartar que no sea un proceso mieloproliferativo, displásico o maligno. En el caso de lo que sería la afectación hepatobiliar, está el signo que se puede encontrar que sería un dolor específico en el área del abdomen. Y eso sería en el hipocondrio derecho o en el cuadrante superior derecho. En el caso de lo que sería afectación de la vía biliar o de la vesícula, hay una triada que tienen que saber ustedes, y eso es que si el paciente tiene fiebre, dolor en el cuadrante superior derecho e ictericia, estos tres van a abarcar lo que sería la triada de Charcot. Ahora, en dado caso que se añade hipotensión y alteración del estado mental, se le va a considerar como la pentada de Raynaud. Y bueno, también recordar que existe un signo muy importante, dos signos más bien. El primero es el signo de Murphy, que si ustedes recuerdan es cuando ustedes palpan profundamente en el cuadrante superior derecho o hipocondrio derecho, que el paciente inhale, y si el paciente termina su inhalación por dolor, eso significa signo de Murphy positivo. Ahora, existe uno que es el síndrome de Kurzweil, y ese signo se refiere a que si tú palpas una masa en lo que sería en cuadrante superior derecho, pero no hay dolor, el paciente está ictérico, esto sería pensar en un posible proceso maligno o neoplásico.
Y existen 4 tumores principales acerca de este hallazgo, ese signo, y se los voy a mencionar ahorita. El primero es el cáncer de cabeza de páncreas, cáncer de duodeno, cáncer de colédoco y el cáncer de la ámpula de Vater. Y bueno, como ya mencioné anteriormente, había dicho que la estasis biliar era lo que va a producir la ictericia en estos pacientes. Y ya sea cualquiera, parásitos, tumores, algún lito que esté impactando aquí. En cambio, lo que sería si hay afectación hepática, bueno, el paciente se puede presentar con anorexia, náusea y vómito, que esté fatigado, letárgico, con malestar. Aparte de la ictericia también, que recuerden que el pigmento ictérico produce prurito. Y bueno, siempre estar al tanto de lo que sería la afectación neurológica, ya sea en afectación biliar o en afectación hepática. Especialmente en la hepática, pues tenemos la encefalopatía por afectación del hígado. Y pueden aparecer con somnoliento, comatoso, convulsiones o tenga asterixis. Es muy similar cómo funciona el síndrome urémico. Y un comentario: si existe una hepatitis fulminante, puede ser que la ictericia se presente primero que la afectación neurológica. Pero existe el padecimiento de la hepatitis hiperaguda o falla hiperaguda del hígado. Aquí la ictericia puede tardar más y puede ser que llegue a presentarse primero con la encefalopatía hepática, para que lo tengan en cuenta. Continuando con lo que sea el apartado de interrogatorio, empezando con la edad y género, como ya lo mencioné con anterioridad, es que existen padecimientos que son más frecuentes en cierto grupo de edad. Les daré 2 ejemplos. Por ejemplo, un paciente pediátrico que puede ser que tenga una herencia genética de una anemia hemolítica, por ejemplo la talasemia o la falciforme, que a través de la madurez de la infancia empiezan a adaptar lo que sería la hemoglobina de adultos. Pero como tienen este padecimiento genético, pierden obviamente la función adecuada de la hemoglobina y empiezan a presentar la anemia hemolítica. O por ejemplo, siempre está en el padecimiento de las vesículas o patología biliar, que solamente son más frecuentes en pacientes de entre los 40 y 50 años, especialmente en mujeres, por ejemplo. Y claro, los antecedentes familiares, saber si hay un rasgo que se está heredando en caso de las anemias hemolíticas, la talasemia y la falciforme. Y también en el tema de la enfermedad hepática, pues de que hay un síndrome como ejemplo de Gilbert o los de Crigel-Najjar que produzcan estas enfermedades de encefalopatías hepáticas. En el tema de la alimentación, el tema del alcoholismo produce lo que sería cirrosis o estatosis hepática y eventualmente falla hepática. Y esto puede provocar lo que sea la ictericia. En cambio, las comidas capciosas de grasas, o hamburguesas, tacos y así sucesivamente, esto estimula mucho la vesícula, que por ende, si la paciente o el paciente tiene una piedra en la vesícula y esto la empuja por su comida capciosa, le puede producir una colecolitiasis y causando la ictericia, porque esto produce la estasis biliar. En el tema de la fertilidad, algo muy importante que tienen que saber es que la progesterona disminuye lo que sería la contracción de la vesícula y los estrógenos aumentan lo que sería la bilis o la producción de bilis. Entonces, con estos 2 componentes que aumentan la estasis biliar y lo que sería aumento de la bilis, obviamente va a haber una producción aumentada de lo que serían los litos en la vesícula, poniendo este grupo de pacientes en riesgo y tenerlo siempre en cuenta. Ahora también, por ejemplo, medicamentos. Recordar que siempre también están las anemias autoinmunitarias primarias, que es un cruce entre anticuerpos por reacción cruzada que va a atacar los eritrocitos. Y principalmente es una anemia extravascular, no tanto intravascular. Ahora bien, también hay medicamentos, por ejemplo, los clásicos que siempre mencionamos, el paracetamol y antituberculosos, como la rifampicina, pirisimiamida y la isoniazida, que producen hepatotoxicidad y pueden producir hepatitis fulminantes o hepatitis agudas. Y no solamente los medicamentos, también la herbolaria. Por ejemplo, está la planta cava, que también es hepatotóxico. Otro apartado también es el tiempo de evolución, saber si es agudo, subagudo, crónico. Bueno, también voy a incluir lo que sería el hiperagudo. El tema de la raza etnia lo he mencionado anteriormente. Por ejemplo, el tema de las células falciformes se ve mucho más frecuente en los pacientes de afroamericanos. Y el tema de las talasemias se ve mucho más frecuente en personas que provienen del Mediterráneo o de origen asiático. En el tema de las infecciones,
sea, si tiene un cuadro agudo viral o bacteriano o de parásitos, hay que recordar que el VIH, que disminuye la cantidad de CD4 o linfocitos T, helpers, predisponen la cantidad de infecciones. Y esto, en el tema de la vesícula biliar, puede producir lo que sería aumento de la flora bacteriana y causar infección. Y no solamente eso, en el tema de las anemias hemolíticas primarias, existen los anticuerpos que se pueden producir por aberración de este amidovirus y destruir los eritrocitos. Ahora, no solamente el VIH, también lo que serían las hepatitis, la A, B, C. En el tema de la A, B y C, claro, pueden producir hepatitis fulminantes o agudas. Y recordar que el B y C están asociados mucho con las anemias autoinmunitarias. Y por último, el virus del Epstein-Barr. Este también es muy asociado con las anemias que hacen anticuerpos con reacción cruzada y producen la anemia hemolítica. Este apartado aquí de la diarrea crónica va más asociado hacia lo que sería la estasis biliar, porque esos parásitos pueden producir obstrucción de las vías. Por ejemplo, lo que sería la ascaris. Esos parásitos se meten mediante la ámpula de Vater y es parte del esfínter de Oddi y entran a todo lo que sería la vía biliar, produciendo la estasis y produciendo inflamación. Puede inclusive producir lo que se llama la colangitis aguda. Finalizando la parte del interrogatorio, este apartado de lo que sea las cirugías previas va directamente al contexto de la vesícula y la vía biliar, ya que pasa que pueden tener las colecistitis agudas o las colelitiasis, esa presencia de piedras en la vesícula, que se retiran para evitar complicaciones de estasis biliar a futuro. Pero recordar que también que existen diferentes tamaños de piedras en la vía biliar, que puede ser que uno quite la vesícula, pero se quede restante una piedra en el que sale el conducto y a través del tiempo aumenta de tamaño produciendo la obstrucción. O, en cambio, que se haya limpiado toda la vía biliar y aparte de quitar la vesícula llena de piedras, que la misma vía biliar produzca un lito o no lodo biliar, ya que recuerden que se asocia mucho con la dieta y rara vez se asocia mucho con padecimientos genéticos. Lo más frecuente es el hábito alimenticio. Y bueno, ¿cómo puedo saber si es una piedra que quedó ahí persistente o olvidada o en cambio una piedra que se quedó de nuevo? Aquí en México usamos lo que son el tiempo de evolución si ocurre en los primeros 2 años. Durante los primeros 2 años se considera que se quedó una piedra, pero si después de 2 años se encuentra una nueva obstrucción por piedra, significa que es una nueva creación de piedra en la vía biliar. Las bibliografías internacionales comentan que es a partir de los 3 años. Igual, después de la cirugía pasan 3 años y si en ese lapso encuentras una piedra, significa que está remanente o se te olvidó sacarla o nunca la encontraste. Si es después de los 3 años, significa que se creó una de nuevo. Ahora sí, para finalizar, estamos hablando de lo que serían los estudios de laboratorio que podemos utilizar y los estudios de imagen. Empezando con la biometría hemática completa, ¿sabes si el paciente tiene anemia o no? Obviamente, como es una anemia hemolítica, va a haber disminución de células rojas en sangre. ¿Cómo están las plaquetas si hay trombocitopenia? En el contexto hematológico están las microangiopatías que van a producir eventualmente las anemias hemolíticas de origen mecánico, porque las destruyen por la presión del torrente sanguíneo. Y el tema también de estas plaquetas es que también son criterios de severidad para las colangitis agudas. Y luego están también las células blancas o los leucocitos, ¿cómo están? Si tienen una leucocitosis, hablamos de inflamación sistémica, que también es dato de severidad para la colicitis aguda y la colangitis aguda. O si el paciente tiene leucopenia, recuerden que está en el contexto de los pacientes con VIH-Sida, que si está disminuido, va a haber aumento la proliferación de la flora bacteriana en la vía biliar, que va a empezar eventualmente con una colangitis aguda y muy severas. Siguiente están las pruebas de función hepática. Empezando con la bilirrubina, se va a ver si es de origen directo, indirecto o mixto. En el caso del indirecto, vamos a pensar obviamente en lo que sería la hemólisis o una afectación en la función hepática. Y en el tema de la directa, algo que ustedes tienen que saber, tiene posibles 2 orígenes en base al nivel de bilirrubina. En dado caso que sea menor de 10 miligramos por decilitro, podemos orientarnos y tenemos sugestivo que es por litos o piedras en la vía. Si es mayor a 15 miligramos por decilitro, es sugestivo, puede ser un problema o un proceso neoplásico de la vía o alguna neoplasia que está obstruyendo. Ahora también las enzimas de fusión hepática, la ACT y ALT. En el caso de la ACT, viene promedio lo que sería de la vía biliar. Si está elevada, podemos buscar lo que sería la GGT.
Y en el caso de la afectación hepática, tiene predominio con la ALT. Y también recordar otra enzima de la vía biliar es la fosfatasa alcalina. No solamente es de origen de obstrucción biliar, sino también de procesos hematopoieticos o de la próstata. Otra prueba en la función hepática sería el INR, que es el tiempo de sangrado. Y si esto si está aumentado a más de un segundo, ya se puede considerar un patológico. Y obviamente esto nos habla de afectación hepática, porque recuerden que el hígado produce los factores de coagulación y si está afectado, hay disminución de ellos. Y obviamente los tiempos de coagulación también se pueden pedir y darnos una idea también cómo se hace función hepática. Y otra proteína en sangre que sería la albúmina. Si está disminuida, significa que el que la produce está afectado y está siendo el hígado. Y una última prueba sería la prueba de Coombs, que es positiva o negativa. Esto nos habla de la presencia de anticuerpos. Pero ojo, está el tema de la positiva que se divide en dos, en la directa e indirecta. La directa habla de la presencia de anticuerpos en la membrana celular de eritrocitos rojos y la indirecta habla simplemente de presencia de autoanticuerpos en suero o sangre. Y otro apartado sería la química sanguínea. Aquí es para valorar lo que sería la urea o la uremia, porque recuerden que en pacientes con hepatitis fulminante causan también el síndrome urémico, no solamente las nefropatías. O puede ser que tengan una hepatitis catastrófica y afecta el riñón, y recuerden que eso se llama el síndrome hepatorrenal, aumentando la urea y aumentando la creatinina. Y bueno, ahora sí el tema de los estudios de imagen, el mero y el mejor para hacer la valoración inicial y rápida para la vía biliar o el hígado, pasar el parénquima, sería el ultrasonido. Saber los grados de distensión del colédoco, si hay piedras en la vesícula, está la sombra acústica, saber la ecogenicidad también de la pared vesicular, si está hiperecogénica o no, si existe alguna masa y usar el ultrasonido Doppler para ver si en realidad tiene flujo sanguíneo o no, o riego sanguíneo. Y algo muy importante de la estasis biliar es la evaluación del colédoco, que si es una persona aparentemente sana y está arriba de 6 milímetros de dilatación, se puede considerar patológico. En dado caso que esté de 8 milímetros, esto se ve en pacientes ya adultos mayores, porque con la edad tiende a dilatarse ese conducto. Y ojo, pacientes con colicistectomía previa, que sea laparoscópica o convencional, se puede dejar el margen hasta que sea mayor de 10 milímetros de dilatación. Y ese puede considerar patológico. Entonces, un recordatorio, que el ultrasonido tiene una limitación con el colédoco, ya que el duodeno cubre cierta parte del conducto y el ultrasonido no logra alcanzar percibirlo. Y también que es dependiente de operador. Si la persona que lo está usando no tiene buena técnica, podemos tener falsos negativos o falsos positivos y se nos pueden ir los diagnósticos. Siguiente está lo que es el TAC. Esto es principalmente para estadificar si existe en realidad una masa que está estorbando la vía biliar o valorar el tamaño de la vesícula. Ya me ha tocado ver que con un TAC hemos encontrado vesículas casi del tamaño de un riñón. Y por último está lo que es la CEPRE o la colagio pancreático retrógrada mediante endoscopía. Esto es para ver si, cuando aquí es mediante contraste, para ver si existe un lito en la vía biliar que no esté escondido o que está ahí estorbando. Y bueno, ya eso es todo por el tema de hoy. Espero que les haya gustado. Si es el caso, por favor denle like, consideren suscribirse y compártelo con sus compañeros y sus compañeras. Y bueno, espero que lo haya explicado claramente. Nos vemos en la próxima.